La lujuria, el deseo insaciable. ¿Saben lo que quiero decir, no? Un impulso pasional salvaje por sexo. No necesariamente es amor, es lujuria. Es ese deseo de lo que no puedes tener. El sabor de la fruta prohibida. Donde había una chispa en la época medieval, había fuego del infierno y la lujuria digna de radiaciones electromagnéticas. Los primeros cristianos lo llamaban pecado, pero al escarbar un poco, era parte de la sociedad. El sexo es necesario para la reproducción. ¿Por qué desearlo es pecaminoso para nosotros? Mientras es parte instintiva normal en la vida de otros animales. El pecado reside entonces en la tensión entre la lujuria y las limitaciones. ¿O es el sexo un pecado porque disfrutamos de su placer? Somos la única especie que tiene sexo por el placer de hacerlo. Los 7 pecados animales: lujuria, avaricia, gula, ira, soberbia, envidia, pereza. El castigo de la humanidad, arraigada en su evolución. ¿Qué impulsa este apetito insaciable? Quiero explorar los más oscuros rincones de nuestras mentes. Todos tenemos un otro yo, un lado oscuro, y ahondar en el comportamiento animal primario para descubrir si el pecado es la profundidad de la depravación humana, el sabor del fruto prohibido, o una fatalidad biológica. Controlamos nuestras acciones, ¿o no? Richard E. Grant, 7 pecados animales. Lujuria es una de las fuerzas más importantes que impulsan la evolución, y hay un animal que lo toma como su evangelio: el delfín. Parece que los humanos no están solos en su búsqueda por la satisfacción pecaminosa. Vemos a los delfines usar el sexo por diversión. Además, lo usan también para interacción social. Y veo que se utiliza no solo entre machos y hembras, sino también entre hembras, machos, y en diferentes edades. Estos comportamientos que se observan no tienen nada que ver con el apareamiento. Sexo sin reproducción es pecado. Y si los delfines lo hacen solo por diversión, ¿pudiera ser que ellos, como nosotros, son impulsados solo por el placer? Puede ser una clave dentro de la pequeña, sensible y muy poderosa clave. Los delfines hembras, como todas las hembras de los mamíferos, tienen un clítoris. Pero esta muy erógena parte del cuerpo femenino puede no ser el transmisor de máximo placer. Puede desempeñar un papel clave en la reproducción. El placer está involucrado en la estimulación del clítoris. También sabemos que la estimulación del clítoris implica contracciones o estimula las contracciones que conducen a una mejor producción de espermatozoides y por lo tanto puede ayudar a la capacidad de los espermatozoides para fertilizar los huevos. De hecho, los delfines hembra tienen el clítoris en el lugar adecuado para ser estimulados durante la penetración. Los investigadores no saben si los delfines llegan a lo que nos referimos como un orgasmo. Parece que el clítoris es a la vez un disparador del placer y una adaptación evolutiva para aumentar las posibilidades de fertilización para los seres humanos y los delfines. Sin embargo, no solo los delfines hembra muestran una conducta lujuriosa. He pasado mucho tiempo observando, particularmente a delfines nariz de botella, y he visto a ambos sexos en algún tipo de actividad sexual no reproductiva, desde la eyaculación espontánea a demasiado amable con los barcos. El comportamiento sexual es parte del juego de herramientas sociales con la que los delfines interactúan con su mundo. Lo utilizan entre machos para unir o para afirmar relaciones y reforzar los lazos que se puedan hacer mediante frotamiento, por acariciar o tocar a los delfines. Es solo una interacción social que se tiene con los demás. Como los humanos, estas criaturas muy sociales viven en grupos complejos. Se comunican con un elaborado sistema de sonidos
y lenguaje corporal, y su sentido del tacto está muy desarrollado. No es de extrañar que muchos de sus rasgos sexuales son un espejo de los nuestros, pero inquietantes estudios recientes sugieren que los delfines macho con nariz de botella comparten nuestro lado más oscuro también, una racha violenta de agresión sexual. Lo que vemos es que los machos forman alianzas y coaliciones a fin de tener a las hembras fuera de sus grupos. Así que hay una alianza para unirse a un grupo de delfines en donde hay una hembra que está lista para aparearse. Pero la hembra es arrebatada esencialmente, forzada fuera de su grupo por esa alianza de grupos. Y estos machos se aparean varias veces con ella, tantas veces como sea posible hasta que la hembra finalmente pueda escapar. Algunas secciones de los medios de comunicación han etiquetado esto como violación, pero no lo es. La violación es un acto particularmente humano de la violencia sexual con implicaciones morales y legales. En los delfines nariz de botella, este acorralamiento y apareamiento masivo de las hembras es llamado coerción sexual. Las tácticas coercitivas masculinas utilizadas por individuos o grupos son con el único propósito de incrementar las posibilidades de apareamiento. Entre más parejas tienen, mayor posibilidad de reproducción. El amor de los 7 pecados capitales se refiere realmente a impulsos instintivos primitivos que están presentes en el reino animal. Somos muy diferentes a los animales porque somos capaces de anular estas emociones. Todavía sentimos las mismas emociones. La diferencia es que podemos controlarlos. Eso reduce nuestra complejidad superior del cerebro. El lóbulo frontal, que es mucho más grande, nos da mucho más control sobre nuestras emociones. El autocontrol es lo que nos diferencia del reino animal. Los dos somos capaces de controlar nuestro deseo sexual y escoger entre el bien y el mal. Lo que para nosotros es vergonzoso es instinto animal natural para un delfín. Pasamos más y más tiempo en el agua con los delfines por medio de la observación de delfines, de los turistas. Eso significa que simplemente somos otra especie con ellos para interactuar. Así que si vas a su mundo, eso es parte del espectáculo. Los delfines no están solos al exhibir el comportamiento sociosexual. Solo piensa en nuestro mejor amigo de 4 patas. Para los delfines, nada es más importante que la transmisión de sus genes. Como nosotros, puede parecer que se divierten más haciéndolo que la mayoría de los animales. Pero la culpa sobre el sexo es totalmente nuestra. El sexo fue el primer placer culpable. Entonces el filósofo cristiano del siglo IV, San Agustín, subió la apuesta. El santo era un adicto al sexo reformado, que llamó a la lujuria una enfermedad del hombre y la mujer. En el matrimonio la idea de que el deseo sexual es vergonzoso o pecaminoso viene de él. El problema es cómo detenerlo. De la lujuria de David por Betsabé, Bogart tras la Bacal y la seducción de JFK por Marilyn Monroe. El flirteo masculino ha sido una constante en todas las culturas y todas las edades, y de las mujeres también. Pero deben ser 2 para hacerlo. Cuanto más los hombres desean a las mujeres, más agresivos y peligrosos se vuelven en su afán. Y ahí empiezan los problemas sociales. ¿Los hombres tienen un freno para eso? No. Para los hombres que no llegan a aparearse genéticamente, es el final de la estirpe. El sexo es lo que perpetúa a la especie y la lujuria es la vía rápida para el sexo, pero impulsa a los hombres y mujeres de diferentes maneras. Si vas a los sitios de citas, yo ya no lo hago, y analizas las respuestas que dan, hay una notable diferencia entre hombres y mujeres. En primer lugar, los hombres están mucho más dispuestos a tener relaciones sexuales con una mujer y ellas no lo están en la primera cita. Nosotros somos más lujuriosos. Las mujeres casi siempre quieren una pareja que sea de la misma edad o 1 año de diferencia. Para los hombres no es así. Ellos prefieren que su pareja sea de 23, así ellos sean de 23, 33, 43 o 73. Como ustedes verán, está claro, aquí hay biología. Y está claro que es el mismo tipo de biología que impulsa a los chimpancés, ratones y parásitos intestinales. La evolución ha programado a los hombres diferente que a las mujeres. Y es este deseo biológico por parejas jóvenes y fértiles lo que nos ha hecho ser una especie de éxito. Y sin esto, habríamos desaparecido hace tiempo. La lujuria tiene un rol de adaptación en los humanos. Nos hace copular.
Supongo que cuando se cruza esa línea, cuando se convierte en un deseo sexual incontrolable, eso hace que nuestro juicio cambie. La investigación ha demostrado que la lujuria podría tener efectos sorprendentes en la conducta razonable y racional, masculina y femenina. Bruce Hood es profesor de psicología y estudia la motivación humana. En lo que se considera como un estudio muy peligroso, se le pidió a estudiantes llenar cuestionarios sobre el comportamiento sexual de riesgo. Por ejemplo, ¿tendrían relaciones sexuales sin protección? ¿O irían tan lejos como para darle drogas a alguien con el fin de tener relaciones sexuales? Y por supuesto, todos respondieron que no, que es algo que ellos jamás considerarían hacer. Pero luego fueron enviados a sus casas y se les pidió ver material erótico y pornografía y respondieron las mismas preguntas de nuevo. Encontraron que las respuestas eran mucho más lujuriosas. En otras palabras, ellos estarían dispuestos a hacer cosas a la luz del día que nunca consideraron antes. Cuando la pasión es muy fuerte y nuestra excitación se estimula, no siempre nos comportamos como debemos. Así que en el fondo somos todavía como animales. Pero somos animales con la capacidad de decidir qué está bien y qué está mal, con códigos de moral establecidos por la religión. Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez después que la serpiente convenció a Eva a comer el fruto prohibido con Adán, y el pecado se deslizó hacia el jardín. Tal vez la iglesia cristiana primitiva reconoció el lado oscuro del sexo. Las limitaciones resultaron ser algo bueno si detenían la violencia. Mucha lujuria sigue siendo el deseo de lo que no puedes tener. La demanda es alta, pero la oferta es más difícil de conseguir. Durante milenios, hombres y mujeres han desarrollado diferentes y competitivas estrategias con el fin de reproducir y conectar. Mientras que los hombres están asociados con la lujuria excesiva, los machos en el reino animal no siempre están en el asiento del conductor. Sin sexo no estaríamos aquí. Es uno de los pilares de la evolución en los animales y en nosotros. Flirteamos en línea y en los textos. En la naturaleza, el deseo de aparearse puede ser mortal. Como una criatura cuyos machos pueden morir de alguna manera, los adolescentes solo pueden soñar con la muerte por sexo. Conoce al antequino pardo, el marsupial australiano que no puede decir que no. Estas pequeñas criaturas lujuriosas viven rápido y mueren jóvenes. El macho de la especie pasa los primeros 11 meses de su vida como sexualmente inmaduros. Entonces, las próximas y finales 2 semanas viven en un frenesí sin parar de apareamiento. Así que, si son de una naturaleza más sensible, miren hacia otro lado. Durante el periodo de apareamiento, los machos se aparean tantas veces que ponen todos sus recursos energéticos en este periodo y luego todos mueren. Todos los machos se agotaron a sí mismos y mueren a causa del frenesí de apareamiento. La gran explosión reproductiva es como se llama. Ocurre solo una vez al año durante 2 semanas. Es una ventana reproductiva increíblemente corta. ¿Cómo podría ser esto buen sentido evolutivo? El antequino pardo ha evolucionado para tener una temporada corta de apareamiento porque las hembras planean su reproducción en tal periodo en el que los jóvenes estén desgastados durante la época en que la comida está disponible. Comen insectos y la disponibilidad de insectos es alta cuando tienen a los pequeños en el pezón o en el nido. Los marsupiales necesitan más energía para la crianza, por lo que deben ser muy cuidadosos. Si son muy lentos o muy rápidos en reaccionar, no tendrán ningún crío que sobreviva. El antequino pardo macho ha cambiado longevidad personal por supervivencia genética. A largo plazo y durante millones de años, se ha adaptado bien. Cuando observas a un antequino pardo macho, primero lo tomas, lo volteas y lo primero que ves justo antes de la temporada de apareamiento son sus testículos. Son enormes, son mucho más grandes que en los mamíferos y creo que tiene sentido porque tienen que producir todo su esperma justo antes de la temporada de apareamiento, luego invertir tanto como es posible. Les puede tomar hasta 14 horas más o menos. Es una gran inversión para el macho aparearse con una hembra.
Para hacer frente a la gran producción de esperma, pero a corto plazo del macho, la hembra desarrolló sus propios mecanismos biológicos para garantizar la supervivencia genética también. Las hembras almacenan esperma en sus órganos de almacenamiento. La razón para que las hembras almacenen el esperma es que deben asegurarse de que tienen espermatozoides cuando todos los machos mueren. Así tendrán espermatozoides para fertilizar sus huevos. Las hembras pueden almacenar esperma de varios compañeros rivales para un máximo de 2 semanas y no ovular hasta el final de la temporada de 2 semanas. Esto crea un escenario biológico altamente competitivo dentro de sus cuerpos, como si fueran las Olimpiadas de esperma. Aunque no solo los machos compiten por las hembras, también dentro de los órganos de la hembra, los espermatozoides compiten para fertilizar los huevos. El antequino pardo no es quisquilloso de con quién se aparea. Ellos copulan con cualquier miembro del sexo opuesto. A primera vista, no parece ser una gran táctica evolutiva tampoco, pero gracias a la competencia de esperma dentro de los sistemas de almacenamiento reproductivo de la hembra, será el macho de mayor tamaño el que podrá acceder e inseminar a más hembras en el momento apropiado, que tienden a ganar el juego de fertilización. Y a su vez, su descendencia tendrá una mejor oportunidad de supervivencia. Muchas camadas son de múltiples padres, pero el antequino macho pardo nunca llega a jugar el rol del padre cariñoso. Al final de la temporada de apareamiento ya han gastado toda su energía en la reproducción, por lo que no han tenido tiempo para darle mantenimiento al cuerpo. Los niveles de estrés aumentan enormemente y es por eso que también el sistema inmunológico se apaga. Básicamente tienen problemas de sangrado interno, pierden la piel, luego se enferman y es por eso que luego mueren. El acto sexual provoca aumento de estrés en las hormonas corticosteroides, resultando en el colapso total en el sistema inmunológico del macho. Lo que para nosotros es lujurioso, para el antequino pardo macho es necesario para sobrevivir. Todo ser viviente en la Tierra existe con el propósito fundamental de transmitir sus genes, pero mezclar a la cultura humana y la moralidad puede ser tan peligroso para nosotros como para nuestros amigos de abajo. El antequino pardo macho exagera en el sexo, paga el precio más alto para que sus genes vivan. El sexo puede resultar mortal para nosotros los seres humanos también. El rey Felipe de Francia, por ejemplo, en 1314, descubrió que sus hijastras habían tenido relaciones sexuales con algunos de sus caballeros, por lo que afeitaron sus cabezas y a ellos los castraron públicamente. Fueron desollados vivos y luego ahorcados. El sexo oral en la época medieval se castigaba con 3 años de prisión. La cultura y la moral castigaban el sexo, especialmente el adulterio. Hoy, el deseo continúa. ¿Qué impulsa este insaciable apetito? Hoy en día, los seres humanos en su conjunto no buscan sexo explosivo. De hecho, en el primer mundo, hombres y mujeres intentan que su vida sexual no difunda sus genes. Pero esto no siempre fue así. En los seres humanos, al menos históricamente, la promiscuidad ha sido una tendencia masculina. Los hombres dejan que su ego lujurioso suelte la correa para asegurar que su linaje genético siga vivo. Los psicólogos están interesados en las claves que desencadenan la lujuria en los hombres. En un estudio en el que trabajaban con lencería, se les dio a elegir una ganancia inmediata o una a largo plazo. Se les ofreció $15 ahora o esperar una semana por $100. Los hombres que habían estado manejando lencería querían la ganancia inmediata. Lo que estos estudios demuestran es que la capacidad de demorar la gratificación se ve comprometida por la excitación de la lujuria que ha sido estimulada. Perdemos esa capacidad de pensar racionalmente en el largo plazo. Los estudios de neuroimagen nos dicen que las áreas que se activan durante la lujuria son los mismos asociados con el apetito y el hambre. Los centros de recompensa del núcleo accumbens y el hipotálamo. De hecho, se puede determinar si un hombre está excitado con solo mirar su actividad cerebral. Los amantes nuevos experimentan una oleada de actividad en los centros de recompensa del placer, y esto se debe al neurotransmisor dopamina. Dopamina, la hormona de recompensa, es conocida como una sustancia química que da felicidad. Afecta poderosamente nuestro estado de ánimo, nuestra percepción de pareja y a nuestra susceptibilidad a las actividades y sustancias adictivas. Hay un aumento de la actividad en cuanto el sistema se inunda con químicos de recompensa del placer. Estas son las mismas áreas que son estimuladas al ver cosas eróticas como la pornografía. Como
principales consumidores de pornografía, no es un descubrimiento que literalmente los hombres tienen hambre de sexo. Sus centros de recompensa se disparan. Se obtiene placer en el sexo, sería absurdo decir que no. El sexo es muy caro para hombres y mujeres. Me refiero a que la evolución del sexo es una de las interrogantes más importantes de la biología. ¿Por qué está ahí? Cuesta muchísimo saber por qué. Así que para hacer esta gran inversión, tiene que haber una recompensa, y la recompensa final es la vida de los genes y la muerte para los que tuvieron el proceso sexual. Pero creo que el placer tanto para los animales como para nosotros, antes de entrar en este contrato de muerte, es muy poderoso. En términos evolutivos, la necesidad de reproducirse es lo único importante, porque la evolución determina nuestra reproducción. Si no te reproduces, es el final. La lujuria y la reproducción sexual impulsan todo lo demás y damos gracias. Al igual que la sed de sexo en los machos antiquinopardos, el de los hombres parece ser insaciable. Pero por el bien de la sociedad, hay que mantenerlo bajo control. Pero es muy difícil cuando las mujeres han desarrollado sus propias estrategias para despertar la lujuria masculina. La tensión crea una batalla de sexos. ¿La ganará ella o no? ¿Él lo hace o no lo hace? Ella juega a hacerse difícil y él juega dentro del campo. ¿Qué quieren las mujeres y cómo lo consiguen? Hemos tenido sexo por cientos de millones de años. Son muchos pecados. El deseo de las mujeres ha causado verdadera ansiedad para los hombres desde tiempos remotos. Así que las leyes sobre sexo, rituales y represiones, cinturones de castidad, los pies vendados y purga, son tácticas para mantener a las mujeres alejadas de pensamientos pecaminosos en los hombres. ¿Por qué esa preocupación por la sexualidad femenina? Los hombres quieren asegurarse de que sus genes se transmitan y no los de los otros. ¿Pero qué es lo que marca la lujuria femenina? La clave para descubrir estos secretos puede provenir de una fuente sorprendente. El nombre lo dice todo. Este es el escarabajo lujurioso. Es un nombre grande para un pequeño insecto, el coracero. Se encuentra por toda la Gran Bretaña y adopta el término amor de verano en toda la extensión de la palabra. ¿Son los coraceros machos y hembras igual de lujuriosos? ¿Están incluso en la misma sintonía? Porque una cosa es segura, no hay conflicto sexual más evidente. Lo que sigue puede sorprender al más tímido de ustedes. La forma en que pasan su vida adulta es básicamente apareándose. Son conocidos como escarabajos copuladores porque pasan entre 1/5 y 3/4 partes de su vida adulta en realidad en la cópula. Conocer los hábitos íntimos de los escarabajos es parte del trabajo diario de Max Berkeley, un administrador de colecciones de insectos del Museo de Historia Natural de Londres. Sobre el inicio del mes de julio o al final de junio, cientos y cientos de miles de estos escarabajos de color naranja brillante emergen como adultos y vuelan en busca de una pareja. Y el tiempo es la esencia, porque al igual que el antiquinopardo, también abarrotan sus sesiones de apareamiento en su ciclo de vida por encima de la Tierra. Una muy breve ventana de solo 14 días. Pero hay una diferencia importante. Las coraceras son mucho más exigentes que sus contrapartes marsupiales. El macho, en un mundo ideal, quiere aparearse con tantas hembras como sea posible, con el fin de transmitir sus genes a tantas crías para la próxima generación como sea posible. La hembra, por otro lado, solo es capaz de producir una sola nidada de huevos y por eso quiere que sean fecundados por el mejor macho que pueda encontrar. Así que los machos están buscando la cantidad y las hembras, por otro lado, están buscando calidad. Una vez más, tal como el antiquinopardo, pero con una diferencia importante. Las coraceras son mucho más exigentes que sus contrapartes marsupiales. La hembra marsupial se deshará de su pareja actual por una mejor propuesta reproductiva. Incluso eyacular el semen del último macho que él copuló. Si un chico más atractivo se presenta, dada la elección, ella felizmente se aparea con múltiples parejas. El problema es que los machos son muy pegajosos. Cuando los machos encuentran una hembra, la retendrán durante tanto tiempo como les sea posible, porque saben que si la dejan ir irá a buscar a otro macho. Y si el macho que ella encuentra resulta ser superior al anterior, ella puede rechazar el esperma que tenía y utilizar el esperma del macho superior para fertilizar sus huevos. Así que el macho se aferra a la hembra como si fuera un cinturón de castidad.
Con su presencia, el macho impide que ella se aparee con alguien más. En los coraceros, el macho final de una hembra es con quien tienen descendencia, un fenómeno que los científicos llaman el último precedente de esperma del macho. La carne del escarabajo macho podría tener el deseo de varias parejas, pero en realidad no es una opción. Resulta que es escarabajo de una sola hembra. Con el fin de aparearse con otras hembras, tiene que dejar a la que ya tiene. Por lo que vale más pájaro en mano que cientos volando. Él va a aferrarse a esta hembra a menos de que sea fácil para él transferir sus genes a otra hembra. Así que, aunque le gustaría aparearse con una gran cantidad de hembras, no lo hará para no dejar a la que ya tiene. Corría el año 1973. Un antropólogo reunió a 11 personas a bordo de una pequeña balsa. El viaje se convirtió en un caos y casi un morir. Ahora, ¿lo haremos? Ustedes están a punto de quedar a la deriva en el Océano Pacífico. Vivirán juntos. Dormirán juntos. Comerán y trabajarán. A bordo, el reto. Episodio estreno. Miércoles a las 10:40 de la noche. Solo en Discovery. Lo amas. Lo apoyas. Lo acompañas. ¿Qué es esto? Lo sigues. Lo descubres. Acéptalo. El gran amor de tu vida tiene otra vida. ¿Sabes quién es Terín? Traicionada. Por TNT Novelas te vas a enamorar. Su hábitat natural está desapareciendo debido a la deforestación y la minería ilegal. Concientizar sobre la conservación es el compromiso de nuestros guardianes de especies en peligro. En Animal Planet. No hay una especie que nos defina. Luchamos por la supervivencia de otros. Como un felino protegiendo a su manada. Somos aventureros. Tomamos riesgos, siguiendo el instinto más salvaje. Construimos sueños. Tenemos una gran inspiración. La pasión por compartir historias es nuestra naturaleza y habita en un solo lugar. ¡Vamos! Dijo que será algo que nunca antes vimos. Tenemos que empezar a trabajar con esta casa. La fuerza es por completo. Eso lo podemos arreglar. Lo que más me gusta es ayudar a los dueños con su casa. Ok, sala de estar. Oh, no puede ser. Al intentar transformarla en la casa de sus sueños. ¿Estás listo para ver tu casa renovada? Remodelación en pareja, un nuevo hogar. Este mes en Home and Health. ¿Descuidarías el 70% de lo que eres? ¿Lo que te forma, te mueve y te da vida? Solo un 0.025% es potable. Consumimos hasta 130 litros diarios. Es indispensable. Es el motor de nuestra vida. Cuidarla es responsabilidad de todos. Es parte de nosotros. Elemento vital. Vivimos en un mundo con ecosistemas tan variados que cada uno parece un pequeño universo. Conocerlos en su intimidad es el primer paso para preservarlos y disfrutar de sus maravillas por mucho más tiempo. Viajemos a través de los universos naturales en Animal Planet. Convertirse en un cinturón de castidad no es cosa fácil, sobre todo cuando andas por ahí 5 días. El coracero macho se aferra para salvar la lujuria. Por suerte, él tiene por naturaleza atributos que se adaptan perfectamente a su trabajo. Los coraceros machos tienen tericopodio que les permiten aferrarse a la hembra y haciendo muy difícil para ella rechazarlo una vez que están en posición. Las hembras intentarán sacar a los machos y a veces tienen éxito. La hembra está equipada con algunas tácticas de adaptación. La posición que adopta para decirle que no al macho, moviendo su abdomen por lo que un macho físicamente no puede penetrarla. Los desacuerdos comienzan antes de que el coracero macho de la selva haya comenzado.
Lo que estamos viendo es un ejemplo clásico de la carrera de armas evolutivas, donde machos y hembras tienen diferentes agendas para maximizar su éxito reproductivo. Por ello compiten entre sí con eficacia, modifican su morfología para adaptarla mejor a su estrategia. Esta carrera de armamentos evolutiva se conoce como conflicto sexual, cuando un macho y una hembra tienen diferentes intereses genéticos. Ambos sexos quieren transmitir sus genes, pero con estrategias muy diferentes sobre lo que se debe hacer. Lo que tienen en común es el lugar en donde llevan a cabo el encuentro amoroso. El coracero selecciona flores blancas como el lugar para ir a beber de su néctar. Obtiene un suministro de energía y saben que el sexo opuesto estará ahí. Es difícil no hacer comparaciones con el joven que va a bailar. Van ahí a beber y reproducirse básicamente o para encontrar pareja. Y aparecen 7 u 8 machos, 7 u 8 hembras, todos van a la misma flor y hacen pareja en la flor. Luego tratarán de evitar que otros machos se vayan con su hembra. Mientras al mismo tiempo los machos pueden intentar mejorar de la hembra con la que están y ellas pueden intentar mejorar al macho con el que están. Se pueden hacer líneas paralelas si se desea. Por supuesto, la hembra coracera no es pecaminosa. Es accionada por impulsos instintivos que motivan a las hembras humanas. Todas quieren el mejor hombre para el trabajo, al que les proporcione descendientes más fuertes, más inteligentes y de mayor éxito. Las hembras humanas se visten de manera muy diferente. Agreguen cultura a la mezcla, lujuria, y se convierte en pecado. Nuestros alter egos lujuriosos tienen un gusto por la literatura erótica, desde Anais Nin hasta 50 sombras de Grey. Y cuando los dos machos, tanto humanos como insectos, no pueden controlar la libertad sexual de la mujer, se sienten amenazados. No es un secreto que cuando los hombres encuentran a la mujer ideal, también tratan de evitar que tengan sexo con un rival. Lo difícil es saber cuándo quieren tener sexo contigo. ¿Cuáles son las señales que las mujeres envían cuando quieren tener sexo para concebir? No muchas. Es justo decir que las mujeres guardan sus cartas cerca de su pecho. En el reino animal, las hembras cuando son fértiles enviarán muchas señales a los machos para que sepan que están ovulando y listas para aparearse. Los machos participan en varios rituales de apareamiento para llamar la atención de la hembra. En los humanos es muy diferente, porque la ovulación está oculta, por lo que no hay ciclo mensual para la lujuria. Los psicólogos evolucionistas creen que una de las razones de nuestra ovulación oculta es lo que se conoce como la hipótesis de la inversión paterna. Ocultar la ovulación obliga a los hombres a cambiar su estrategia lujuriosa de apareamiento con todas las mujeres que conocen como fértiles y quedarse solo con una más tiempo para asegurar que cubren el periodo fértil. Una madre unida al padre tendrá la ventaja evolutiva para la descendencia. La regla de la psicología y la comprensión de pareja y la actividad sexual están tratando de entender cuáles son los mecanismos que nos obligan a estar juntos en muchos aspectos. Y se puede entender desde un punto evolutivo. Por ejemplo, la atracción refleja lo que creemos que es un buen ajuste genético. No podemos decir a ciencia cierta cómo funciona la atracción en los animales. Tal vez sea como nosotros, matemáticamente. Para los seres humanos, el deseo físico es en parte una cuestión de geometría. Leonardo da Vinci lo sabía cuando usó el cociente de oro para dibujar a su hombre de Vitruvio. Hoy en día, el símbolo aceptado de perfecta simetría y la proporción. Se cree que aplicó estas reglas de la simetría a su pintura más famosa. Existen mecanismos muy confiables que indican cuáles son los atributos deseables en diferentes parejas. Por ejemplo, la simetría de la cara es una buena indicación genética, y es por eso que preferimos a la gente con cara simétrica. Otra señal para la atracción sexual es el rol y la actividad de las hormonas tales como la testosterona y el estrógeno. En el hombre, la testosterona produce la típica V invertida, los hombros anchos y caderas estrechas. Mientras que en las mujeres, el estrógeno produce una gran cadera que indica fertilidad. Así nuestras hormonas están literalmente moldeando y cambiando nuestros cuerpos, y las formas que encontramos más atractivas son las que nos conducen a la reproducción. Lo llamamos química sexual, y así como la hembra coracera, las mujeres se sienten atraídas por lo que perciben que es el compañero reproductivo más fuerte. Los hombres solo quieren fertilidad.
Nuestros factores desencadenantes pueden ser diferentes, pero todos tenemos lujuria en el cerebro. Hombres y mujeres quieren intimidad. Solo es cuestión de leer las señales para llegar hasta allí. Y una vez que lo has hecho y saciado tu deseo, hay otras fuerzas que entran en juego, diseñadas para unirnos más como pareja. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasa en nuestra biología que nos ayuda a mantenernos juntos? Adelante, ten sexo para procrear. Pero Dios te prohíbe hacerlo solo por diversión. A diferencia del reino animal, los humanos han llegado con algunos métodos inusuales para mantenerlo limpio. Rangos de movimientos, prohibición de juguetes sexuales, la creación de comida contra la masturbación, como las hojuelas de maíz. En Birmingham es ilegal tener sexo en la escalinata de la iglesia después de la puesta del sol. En Carolina del Norte, el sexo debe hacerse con la posición del misionero. Y en el Reino Unido, es ilegal que un niño menor de 10 años vea desnudo a un maniquí. La revolución sexual de los 60 trató de deshacerse de todas nuestras opresiones y restricciones para volver a la naturaleza y dejar que todo sucediera. Y hay un animal que usa el sexo en lo que parece ser una manera muy hippie. Ninguno es más lujurioso que el chimpancé pigmeo, nuestro más cercano pariente animal junto con el chimpancé. Es en realidad un gran simio, pero también es un mono de buenos tiempos. Han vivido el amor de verano por cientos y miles de años. Son promiscuos en un nivel completamente nuevo. Esto puede sorprender incluso a los más liberales de nosotros. Tal vez 3/4 partes del sexo que se tiene en la sociedad de los chimpancés pigmeos no tiene nada que ver con la reproducción, así que tienen lo que se puede llamar una gran cantidad de sexo recreativo. El primatólogo Franz de Waal ha estado observando su comportamiento lujurioso durante 30 años. Los chimpancés pigmeos lo hacen en cualquier momento, con casi cualquiera. Eso es mucho amor. Y para dar inicio a las aventuras sexuales no hay nada como una cena romántica. Tienen mucho sexo cuando entran a los árboles frutales y hay una enorme cantidad de comida para ellos. El sexo sirve para resolver problemas entre ellos, por lo tanto, los alimentos inducen a la competencia como lo hacen muchos animales. Entran en competencia que resuelven de inmediato al tener relaciones sexuales y esto hace posible que compartan la comida sin problemas. Aunque son muy similares a los chimpancés pigmeos no comparten sus rasgos agresivos. Ellos nunca se matan entre sí y es muy raro que ataquen. Tienen conflictos, pero generalmente los resolverán mediante el comportamiento sexual. Y esos conflictos casi nunca aumentan hasta el punto que lo hacen los chimpancés a veces. Por ejemplo, no son territoriales, por lo que estos grupos pueden juntarse, pueden incluso mezclarse entre sí, lo que es impensable en los chimpancés. Son mucho más pacifistas, llamados a veces los primates hippies, por esa razón, porque resuelven los conflictos con sexo, y es muy eficaz, por lo que hay muy pocas lesiones y muy pocas muertes. ¿Podría ser porque la sociedad pigmea es ginocrática, gobernada por las hembras? Alianzas femeninas potentes pueden haber evolucionado para proteger contra el infanticidio, que es frecuente en la sociedad dominada por chimpancés macho. Cuando no hay conflictos, la descendencia tiene una mejor oportunidad de supervivencia, y al igual que las mujeres, los pigmeos usan el sexo por razones muy diferentes. Las hembras usan el sexo para unirse y para resolver problemas entre ellas. Ellas también utilizan el sexo, a veces para conseguir el alimento de los machos, sexo por intercambio de alimentos. Y las hembras son muy unidas entre sí. Por ejemplo, cuando una hembra entra en la pubertad a una nueva comunidad, porque viajan entre las comunidades, generalmente se adhiere a una hembra mayor y termina teniendo relaciones sexuales con ellos, creciendo con ellos. Pero a los pigmeos no solo les gusta tener sexo. Como nosotros, son sexualmente creativos. Lo llamamos el juego previo. Son la única especie no humana que tiene sexo oral y besos en la boca. Casi no tienen tabúes. Solo hay una limitación, y esta es sexo entre madre e hijo. Así que los hijos viven en el mismo grupo en que la madre vive. Las hembras dejan al grupo. Las hembras no tienen riesgo de tener relaciones sexuales con hermanos o padres porque dejan la comunidad.
Pero los hijos permanecen ahí, y el único pariente cercano que tienen será su madre, y ellos no tienen relaciones sexuales con sus madres. Más allá de eso, cualquier cosa puede pasar. Los delfines pueden disfrutar de autogratificación. El antequino pardo tiene sexo suicida. Los coraceros parecen ser las niñas y niños de carteles de conflicto sexual. Pero el comportamiento sexual de los chimpancés pigmeos está fuera de límite. ¿Es la lujuria pecaminosa lo que los conduce? La lujuria, si defines a la lujuria como tener un deseo sexual o tener un deseo por la comida, obviamente la lujuria implica ser una motivación para el comportamiento sexual. Y por supuesto, los chimpancés pigmeos no saben necesariamente sobre la reproducción. Así que si tiene relaciones sexuales, si un macho tiene sexo con una hembra y tiene consecuencias reproductivas, él no sabe nada sobre eso. Y si hay una motivación intrínseca al comportamiento sexual, pero mucho de ello tiene que ver con los entornos sociales en los que son necesarios para la unión. Y siempre hay esta mezcla, digamos, de lujuria y funcionamiento. Creo que es igual que los seres humanos. Es el juego sexual lo que los hace tan similar a nosotros, de la creatividad en el dormitorio a la vinculación social. A diferencia de nosotros, los chimpancés pigmeos tienen relaciones sexuales casi totalmente sin restricciones. Cambian de posiciones y de parejas frente a miembros de la familia con singular alegría. Muy adelantado incluso para la mayoría de los alter egos lujuriosos humanos. Los seres humanos tienen más sentido de privacidad. Y eso es también porque somos una especie monógama, así que tratamos de evitar la competencia entre las parejas y otras parejas sexuales, y así sucesivamente, mientras que a los chimpancés pigmeos en realidad no les importa, ya que son una sociedad donde no hay relaciones monógamas. Ellos no se preocupan sobre quién ve qué y así sucesivamente. Pero no es solo la privacidad lo que nos separa de nuestros parientes cercanos, los animales, es la moralidad. Con el tiempo hay una gran cantidad de cambios culturales que inciden en nuestro sentido de lo que es correcto e incorrecto, especialmente en un contexto sexual. En el pasado las prácticas en torno a la sexualidad eran mucho más restrictivas. Por alguna razón, por diferentes razones culturales, pero creo que conforme vamos avanzando, la premisa central es que si algo está dentro del contexto de una relación amorosa, entonces, ¿cómo puede ser malo? Cuando los 7 pecados capitales fueron creados, muchas de las prácticas que han sido marcadas como parte de la lujuria serían vistas como lo más normal hoy. Esencialmente todos estos tipos de reglas que prohíben ciertas prácticas son para controlar a la gente o para controlar prácticas a las que la gente tiene miedo de alguna manera. La moralidad es una de las razones por las que el experimento del amor libre de los 60 falló. Los chimpancés pigmeos no tienen esa conciencia, pero la gran diferencia entre nosotros y ellos es que la mayoría somos monógamos. Formamos lazos duraderos con otra persona. Los seres humanos somos muy diferentes a los animales, ya que tenemos un periodo juvenil muy largo y necesitamos vivir en pareja para la inversión parental, paterna y materna en nuestra descendencia. Así que utilizamos el sexo de maneras muy diferentes con el fin de tratar de promover estos vínculos de pareja. Los chimpancés pigmeos, a pesar de que forman lazos fuertes, no forman vínculos de pareja de larga duración. No se sabe exactamente cuándo evolucionamos en uniones de parejas, pero se cree que pasó conforme el tamaño del cerebro y cráneo aumentaron, a tal punto que los bebés necesitaron poder escapar de la estrecha pelvis femenina en un estado mucho más subdesarrollado. Para los bebés que están indefensos y desorientados, es una ventaja de supervivencia que tengan a 2 cuidadores. Los mismos imperativos de protección que pueden haber llevado a la ovulación oculta en las mujeres. Y estas adaptaciones físicas afectaron a nuestra composición química también. En las primeras etapas de una relación romántica, cuando hay más lujuria, hay ciertos cambios químicos en el cerebro. A medida que una relación avanza, hablamos de una relación amorosa, diferentes tipos de químicos se liberan. La oxitocina se libera, lo que ayuda a crear un sentido de vinculación de los pares, un sentido de confianza, un sentido de respeto mutuo, y las hormonas de la lujuria bajan cuando se está avanzando en la etapa del amor. La oxitocina junto con la dopamina es un gran jugador en los cambios neuroquímicos que afectan nuestro cerebro cuando nos apareamos. Se ha demostrado que juegan un papel fundamental en la vinculación de los pares en otros mamíferos monógamos, los roedores de la pradera en especial. Promueven sentimientos de apego cuando la lujuria disminuye, le apodan la hormona del cariño. La diferencia en los seres humanos es que tenemos conciencia y somos capaces de tener un nuevo nivel de significado de hacer pareja. No es solo acerca de las sustancias químicas, somos capaces de vivir una experiencia subjetiva de la sensación de estar enamorados. Hay muchos estudios que demuestran
los beneficios psicológicos positivos de estar enamorado, las hormonas que promueven la sensación de estar enamorado, aminoran niveles de estrés. Por lo que estar enamorados nos relaja, tenemos niveles de cortisol más bajos y niveles hormonales más altos. Es bueno para la salud. La lujuria en realidad se refiere a la atracción sexual que experimentamos, la pasión por la apariencia inicial, la primera mirada, y eso por supuesto son los fuegos artificiales que reúnen a la gente. Con el tiempo esto disminuye. Lo que hay que reemplazar es la compasión, que es más duradera y de combustión lenta. La idea de cuidar y atender a alguien es una buena estrategia porque nuestros hijos requieren la inversión de ambos padres para garantizar que pueden sobrevivir. Este énfasis en la pasión podría explicar por qué la tasa de divorcios es tan alta. Porque la emoción inicial por los deseos de lujuria eventualmente disminuirán. A menos que intervenga un poco la compasión con la cual se puede reemplazar. De no ser así, la relación en la mayoría de los casos está condenada. La lujuria no es suficiente para el éxito humano. También dependemos del amor. Así, la lujuria o la pasión son el detonante que le permite reproducir. Pero la compasión o el amor es lo que se requiere para sostener una relación duradera y rentable. Nos guste o no, estamos conectados para vivir en pareja. Nuestros niveles mucho más altos de empatía nos diferencian de la mayoría de los otros animales. Nuestros cerebros evolucionaron a controles hormonales y equilibrios únicos humanos para equilibrar las pasiones y el deseo mortal con moderación. Pero los animales pueden enseñarnos un par de cosas sobre lo que hace al sexo tan grande. Los delfines andan por ahí solo por diversión. El antequino pardo macho lo hace hasta desfallecer para asegurarse de que sus genes viven. Los coraceros hembras son muy selectivos sobre quién funciona y quién no. Y los chimpancés pigmeos tratan el sexo sin pudor, como si fuera algo natural. Siempre ha existido discrepancia en la iglesia cristiana sobre lo que es normal y lo que es bueno para la sociedad. Pero con la persona adecuada, las herramientas adecuadas y algo de suerte, este deseo natural puede acercarnos a nuestros seres queridos, mejorar nuestra salud y nos da un sinfín de diversión. Todo es gracias a este pecado llamado lujuria. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.